Eh, básicamente, vamos a hablar primero de lo que es sufrimiento fetal, ¿ya? Ya dado que vamos a entender primero cómo es que se produce ello, no tanto el sufrimiento fetal agudo y crónico, y después vamos a ver qué pruebas obviamente nos permiten identificar, ¿no? Porque la finalidad no solamente es saber que un bebé está bien, ¿no? Sino también es obviamente detectar que el bebé no tiene ningún riesgo o en todo caso no presenta algún signo o síntoma que nos haga sospechar de que ha tenido algún problema, ¿no? Entonces, como les decía, aparte de lo que es todo el sufrimiento fetal, y después al final vamos a mencionar cada una de las pruebas que existen, ¿no? Ya, con el todo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el fetal, básicamente tenemos que entender algunos términos, ¿no? Por ejemplo, uno de los términos muy importantes es el término hipoxemia, ¿no? Que básicamente se traduce en lo que es una disminución de la concentración de oxígeno, ¿no? En la hemoglobina, o sea, básicamente todo a nivel sanguíneo, ¿está bien? Una disminución, como dice ahí, en la concentración de oxígeno. ¿Ya? Hasta ese momento solamente tenemos que hay menos cantidad de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, podemos tener hipoxemias en altura, ¿no? Y eso no necesariamente acarrea algún u otro tipo de complicación, ¿no? ¿Ya? Cuando es obviamente la exposición es en tiempos cortos, ¿no? ¿Ya? Otra de las cosas que vamos a tener, otras definiciones que vamos a tener es la definición de hipoxia, ¿no? Hipoxia nos vamos a referir básicamente ya cuando esta pobre cantidad de oxígeno que hay a nivel sanguíneo, ¿no? Comienza a afectar ya y comienza también a disminuir la cantidad de oxígeno a nivel de los tejidos, ¿está bien? Entonces, hipoxemia es disminución de oxígeno en la sangre y hipoxia, vamos a hablar ya de disminución de oxígeno a nivel tisular, ¿no? ¿Ya? Y finalmente vamos a hablar el término, digamos, en progresión, vamos a hablar el término de asfixia, ¿no? Asfixia, como verán ahí, no es una definición exacta, ¿no? Sino más bien es un síndrome, ¿no? Caracterizado, como dice, por suspensión o grave disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta. Obviamente estamos hablando, pues, del feto y de la madre, ¿no? Y obviamente el órgano que se encarga de, obviamente, intermediar ello es la placenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que haya una asfixia, obviamente primero tiene que haber toda una secuencia, ¿no? No puede haber una asfixia, pues, digamos, directa, ¿no? ¿Ya? Entonces, como dice ahí, resulta, obviamente, esta asfixia resulta de una hipoxemia, una hipercamia, una hipoxia tisular con acidosis metabólica, ¿no? Después vamos a explicar cómo es que funcionan todos estos, o ocurren, mejor dicho, todos estos fenómenos llegando obviamente finalmente a la asfixia, ¿no? Y vamos a ver más o menos en qué consiste esto de la asfixia también, ¿no? Miren, una de las definiciones clásicas de lo que era el sufrimiento fetal, ¿no? Dice, aquella asfixia, ¿no? Fetal, ¿no? Progresiva, ¿no? Como le decía, esto no va a ser de un momento a otro, tiene que ser obviamente progresivo, ¿no? Que si no es corregida o evitada, ahí se provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, ¿no? Desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central, ¿no? Una falla múltiple de órganos y una muerte, ¿no? Como repito, después vamos a hablar cómo es que sucede toda esta progresión a la cual mencionamos, ¿ya? Eh, básicamente esa era, digamos, una definición clásica, ¿no? De lo que es sufrimiento fetal agudo, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de agudo, pero no quiere decir que sea instantáneo, o no siempre va a ser instantáneo. Bueno, algunas condiciones sí, pero no siempre va a ser instantáneo. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar obviamente esta disminución de oxígeno, va a ocasionar pues daño a nivel del sistema nervioso central y a nivel de diferentes órganos, ¿no? Por consiguiente, el feto va a tener, ¿no? O el neonato, ya cuando obviamente nazca, va a tener una serie de complicaciones producto de esta asfixia, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Y es por eso que tenemos que intentar reconocer lo más precozmente posible este sufrimiento con la intención de evitar esos daños, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasaba? Muchos de estas pacientes, o muchos de estos pacientes que decíamos nosotros que tiene asfixia, o perdón, tiene sufrimiento, ¿no? Obviamente lo que tú vas a estar siempre pensando es terminar lo más pronto la gestación, porque sabes que cuanto más tiempo pase, mayor probabilidad de que ocurra algún tipo de daño, ¿no? Entonces, hubo unos, digamos, resultados neonatales contradictorios, ¿no? Porque decíamos que entrábamos por sufrimiento fetal, ¿no?
y tú dices sufrimiento fetal en una emergencia, en una sala de operaciones y te van a dar prioridad, ¿no? O sea, se suspende todo tipo de actividad y obviamente pues digamos, la operación de emergencia que tiene mayor prioridad, ¿no? En una emergencia. Entonces, ¿qué sucedía? Que a veces no te operábamos y el bebé nacía bien, ¿no? Entonces, no había una correspondencia, como le decíamos, entre lo que encontrábamos, ¿no? De repente una evaluación inadecuada, ¿no? Y obviamente el resultado perinatal que damos, ¿no? Claro, no es que tampoco nos quedemos contentos porque entrábamos a operar y efectivamente salía después deprimido el bebé, ¿no? Ahí decíamos, ya sí, bacán, hice buen diagnóstico. No, no se trata tampoco de eso, sino se trata de que evitar casualmente esos daños, ¿no? Entonces, ante todo ese tipo digamos, de resultados diferentes, ¿no? A los planteados, es que se fueron cambiando los términos, ¿no? Entonces, uno de los términos que, por ejemplo, la COG, ¿no? La Escuela Americana de Ginecobstetricia, planteaba, ¿no? Es el término de estado fetal no tranquilizador, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente tengo un feto que tiene alguna condición que me está haciendo suponer de repente que tiene, ¿no? Algún tipo de compromiso, ¿no? Y que finalmente es mejor tomar una decisión de terminar la gestación a tener que estar pues con la duda y de repente que pasen los minutos y el daño sea peor, ¿no? Entonces, actualmente ya se emplea mucho este término, ¿no? Cuando queremos referirnos de repente a una paciente que tenga algún tipo de señal, ¿no? Algún tipo de signo que de repente por ahí nos obliga a pensar que puede tener un cierto grado de sufrimiento, ¿no? Se coloca este diagnóstico, ¿no? Estado fetal no tranquilizador. ¿Está bien? Entonces, como dice ahí, ¿en quiénes vamos a encontrar esto? Aquellas pacientes que tengan un monitoreo electrónico fetal, ¿no? Intermitente alterado, en aquella que haya presencia o ausencia de meconio espeso. Después vamos a conjugar estas características, ¿no? Como dice ahí, asociado a entre un 10 y el 50% de riesgo de hipoxemia, ¿no? Y que requiere acciones inmediatas. ¿Está bien? O sea, eso básicamente a eso, ¿no? O sea, prácticamente hemos cambiado los términos, ya no nos referimos como sufrimiento, ¿no? Pero sí nos referimos obviamente a un estado en el cual no podemos asegurar que el bebé esté bien, pero que es mejor obviamente tomar alguna medida correctiva, ¿no? ¿Qué otro concepto relacionado vamos a tener? La asfixia perinatal, ¿no? La asfixia perinatal, obviamente, ya vamos a hablar, no vamos a hablar solamente de la parte del embarazo, o sea, cuando el feto está todavía dentro del vientre materno, ¿no? Sino vamos a hablar también de la etapa neonatal, ¿no? O sea, una vez que nace este bebé, ¿no? ¿Qué complicaciones o qué manifestaciones va a tener producto de esa poco oxígeno que le ha llegado, ¿no? Acuerde de la secuencia hipoxemia, hipoxia, ¿no? Y asfixia, ¿no? Entonces, esta asfixia que tiene que ser, digamos, de un cierto tiempo, va a provocar de todas maneras unos cambios, ¿no? Entonces, a eso lo denominamos como asfixia perinatal, ¿no? Y como verán ahí, tiene algunos criterios para poder decir que un bebé ha estado en asfixia, ¿no? El diagnóstico, como dice, eso es retrospectivo, ¿no? O sea, yo no puedo decir ahorita este bicho está en asfixia, no puedo decir que tiene algún signo, obviamente, de sufrimiento, pero no puedo decir que ya está en asfixia, ¿no? Ya cuando nace, cuando ya se hace la evaluación correspondiente, ¿no? Y de acuerdo a lo que encontremos, vamos a decir que efectivamente hubo un grado de asfixia o no, ¿ya? Y para eso vamos a tener que tomar un pH de la arteria umbilical menor a 7, ¿no? A veces, apenas nacen los bebés, a veces le sacan sangre del cordón, más que estar sacándole sangre como nosotros conocemos de alguna vía periférica, sino básicamente del cordón. Entonces, si ese pH sale menor a 7, definitivamente estaríamos en un cuadro de acidosis y eso obviamente correspondería, pues, ¿no? A algo algunos de los criterios que hemos estado mencionando, ¿no? Un test de Apgar 3, ¿no? O menor a 3, perdón, a los 5 minutos, ¿no? Ustedes probablemente ya a estas alturas deben haber hecho el seminario de atención de recién nacido y saben que el Apgar es una clasificación en las cuales nos dice cómo va la adaptación del nato a la vida extrauterina, ¿no? Entonces, tener un puntaje menor a 3 a los 5 minutos, obviamente, pues es uno de muy mal pronóstico, ¿no? Definitivamente también sería una característica de una asfixia perinatal, ¿no? Encefalopatía neonatal moderada o severa, ¿no? Y muchas veces esta encefalopatía neonatal se manifiesta con convulsiones, crisis convulsivas repetitivas, ¿no? En los neonatos, ¿no? Y evidencia de disfunción multiorgánica, ¿no? Ya sea un problema cardiovascular, un problema renal, un problema pulmonar, ¿no? Muy frecuente que estos bebés cursen con hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, como verán, son criterios que obviamente tengo que evaluar recién, o tengo que evaluar una vez que nace el bebé, ¿no? Tengo que evaluarlos y recién poder decir, si ha tenido tal cosa o presenta tal cosa,
¿no? Definitivamente ha estado en un cierto grado de asfixia, ¿no? ¿Ya? Y bueno, depresión neonatal vamos a decir que cuando solamente cumple uno de los tres criterios, ¿no? Uno de los cuatro que hemos mencionado, ¿no? Eso se llama depresión neonatal. Puede suceder en algunos casos en los cuales el bebé nace mal y con los minutos se va recuperando, ¿no? Y obviamente ya eso va a depender de lo que el neonatólogo pueda obviamente ofrecerle, ¿no? Con maniobras de reanimación, que esta circunstancia adversa que tuvo en los últimos minutos dentro del útero, ¿no? Regresione rápidamente, sea revertida y que, bueno, no hay complicaciones. Lo cierto es que tampoco, no porque llore a los 5, 6, 7 minutos, nos garantiza de que no haya ningún, ¿no? Sobre todo si sido un poco mal, ¿no? Hay cosas que en el momento ni siquiera lo vamos a poder evaluar, ni siquiera en los días o semanas siguientes, ¿no? Es que el sistema nervioso central todavía puede manifestarse en el transcurso de su desarrollo de este neonato, ¿no? Entonces, pero sí obviamente hay que tener cuidado y son datos muy importantes a tomar en cuenta, ¿no? Con respecto a la adaptación inicial, ¿no? Muy bien. ¿Qué puede provocar este sufrimiento? Vamos a hablar del término sufrimiento. Si es cierto, yo le he dicho que hay otro diagnóstico como lo más familiarizado para todos, es el término sufrimiento fetal. Para no confundirnos, vamos a seguir empleando este término. Hay diferentes sitios en los cuales podrían ocasionar este tipo de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el cordón umbilical, ¿no? Si el cordón umbilical se forma y no tiene los vasos característicos que debe tener, que son dos arterias y solamente tiene una sola arteria, entonces podríamos tener un problema, en su desarrollo, ¿no? Me dicen que el audio está fallando, disculpen, probablemente porque no tengo buena señal de internet. A ver, un momentito, por favor. ¿Se me escucha mejor? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. Ya está bien, gracias. Muy bien, entonces decía que puede haber algunas condiciones, por ejemplo, a nivel de cordón umbilical, ¿no? Decíamos inicialmente un problema en su formación del cordón, ¿no? Con respecto a la cantidad de vasos sanguíneos que le pueda estar conformando, ¿no? Puede haber un problema de lesión del cordón, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces examinamos y el cordón está por delante, la presentación fetal, podemos lesionar el cordón y lo mismo. Cuando se hace algún procedimiento como lo que es una cordocentesis, cuando uno quiere hacer una transfusión, un bebé que tenga anemia, entonces, diferentes motivos, ¿no? Lo mismo con la placenta, ¿no? La placenta puede ser que tenga un desprendimiento, ¿no? Y de un momento a otro, y obviamente eso conllevará que también igual haya menor sitio de intercambio gaseoso y que finalmente el bebé le llegue menos cantidad de oxígeno, ¿no? Podemos tener también una placenta ya muy envejecida, ¿no? Que también obviamente es otra de las condiciones que la placenta no es capaz de poder aportar adecuadamente el oxígeno producto del envejecimiento que haya tenido, independientemente de la edad gestacional que tenga, ¿no? Entonces definitivamente también igual, ¿no? Materna, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? La clase, por ejemplo, es una condición en la cual no hay un no intercambio gaseoso, ¿no? Un poco de contacto entre la placenta y el útero, y eso también puede conllevar a que
a la larga tengamos efectos como retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Y se considera también crecimiento, ¿ya? Anemia de la madre severa, problemas de nutrición, ¿no? Problemas cardíacos, o sea, diferentes problemas de luz, básicamente cuando hay mucha contracción, ¿ya? O la contracción es muy intensa, también igual impide o en todo caso el intercambio de oxígeno en cada contracción, ¿no? Cuando ese útero, por ejemplo, le han colocado de repente oxitocina en demasiadas cantidades o también un condensador para madurar el cuello y está muy estimulado, entonces también igual, ¿no? Eh, Vamos a ocasionar de todas maneras este tipo de complicaciones, ¿no? Eh, Condiciones como anemia, ¿no? Igual propias del feto, por alguna otra condición pueda tener anemia, puede ser un problema de inmunización, o puede ser un problema de repente en brazos dobles, o perdón, o múltiples, ¿no? Cuando estamos como el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Que es otra de las condiciones que también igual conlleva que un bebé entre en sufrimiento, ¿no? Porque digamos lleva la peor parte y el otro aparentemente esté dentro de lo normal, ¿no? Aparentemente digo, no necesariamente tiene que ser así. Entonces son las diferentes condiciones, ¿no? En las cuales, como verán, son en diferentes partes en las cuales se puede producir este sufrimiento, ¿no? ¿Ya? Acá básicamente un resumen de lo mismo. Cuando hablamos después de causa materna, placentarias, causa de cordón o causas fetales, ¿no? Esta parte es la parte de la fisiopatología, como les mencionaba, en la cual vamos a entender que cómo es que se producen todos estos fenómenos y finalmente vamos a tener, pues, o vamos a llevar a un grado de asfixia, ¿no? Primero comenzamos con lo que es un intercambio feto-materno disminuido, ¿no? El feto materno disminuido, obviamente, ¿no? Hoy va a haber una pobre cantidad de oxígeno, ¿ya? Que le va a llegar obviamente al feto, ¿no? ¿Ya? Esto obviamente lo vamos a traducir y el primer cambio que tendría que ocurrir es una hipoxemia, decíamos que menor cantidad de saturación de oxígeno. Con el tiempo, esta hipoxemia se va a convertir en una hipoxia, porque igual le va a llegar menos oxígeno de todas maneras a los tejidos. Los bebés van a tener un cierto mecanismo de todas maneras de compensación, que lo vamos a escribir después. Acuérdense que cuando hay hipoxia fetal, ¿no? Cuando no hay una adecuada cantidad de oxígeno, se comienza a usar otra vía, ya no es la vía aeróbica, sino la vía anaeróbica, ¿no? ¿Está bien? Donde producto de esta vía anaeróbica, ya esa es en forma general, pues, ¿no? Para todos, ¿no? Va a haber un menor consumo de oxígeno por la célula, va a haber aumentar la presencia de hidrogeniones, ¿no? Y va a haber una alteración de la relación lactato-piruvato, ¿no? Entonces, esto obviamente nos va a conllevar a una acidosis metabólica, ¿no? ¿Está bien? O sea, todos estos cambios, eso es común, ¿no? Eso ya es un mecanismo que lo sabemos, siempre que hay poco oxígeno, siempre se va a activar esta vía, ¿no? ¿Está bien? Y por consiguiente también se van a consumir las reservas de glucógeno que puedan estar existiendo, ¿no? Por otro lado, obviamente, el que haya un pobre intercambio, quiere decir, así como le llega poco oxígeno, también hay una retención de CO2, ¿no? Porque así como no llega oxígeno, el CO2 tampoco puede salir, ¿no? Entonces eso va a llevar a una hipercapnia, ¿no? Y finalmente a una acidosis respiratoria. Entonces, producto de todo ello, ¿no? Vamos a llegar hasta una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, ¿no? Que son las cosas o las consecuencias de un pobre intercambio feto-materno, ¿no? ¿Está bien? Entonces decíamos que estas ambas acidosis, tanto metabólica como respiratoria, lo vamos a entender como que hay una disminución del pH, ¿no? ¿Ya? Decíamos que se comenzaron a consumir las reservas de glucógeno, ¿está bien? Y estos en determinado momento se van a agotar y van a interferir, ¿no? En el funcionamiento enzimático de todas maneras, ¿no? Finalmente vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a obtener lesiones irreversibles, ¿no? Lesiones irreversibles, ¿a qué nivel? Básicamente a nivel del sistema nervioso, a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, ¿no? Que vendrían a ser los últimos órganos que van a lesionar, ¿está bien? Y todo un mecanismo de compensación por parte del feto, ¿no? Con la intención de que obviamente estos tres últimos órganos que decíamos, la parte del sistema nervioso, el pulmón y el corazón, sean, digamos, los últimos que se dañen, ¿no? Entonces, es piensa de que digan
oxígeno que le llega, el bebé va a priorizar algunos órganos, ¿no? Algo similar que lo que ocurre en nosotros, si tú tienes un accidente de tránsito o tienes algún problema que tiene un sangrado más, abundante. ¿Están escuchando? Porque me sale acá que tengo poca señal. ¿Se escucha claro? Chicos, ¿se escucha claro? Sí, Me sale que tengo poca señal. Sí, ¿Sí? Ah, doctor. ya, muy Sí, bien, muy doctor. bien. Ya, ya, gracias, gracias. Me avisan, por favor, si es que se vuelve a escuchar entrecortado, ¿no? Porque acá me sale como que tuviera poca señal, pero bueno. Ya, seguimos. Entonces, miren, le decía, así como sucede cuando nosotros tenemos un accidente, cualquier persona adulta eh, tiene un sangrado masivo, hay una distribución de flujo, ¿no? El organismo mismo deja de dar irrigación a determinadas partes. Lo mismo va a suceder a nivel fetal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el feto va a dejar de dar, por ejemplo, sangre a las extremidades, ¿no? Que obviamente no le van a servir, digamos, como para poder sobrevivir, ¿no? Y él, por consiguiente, el bebé se va a dejar de mover, ¿no? Y así, algunas otras condiciones que podemos ir explicando. Pero bueno, para lo que es acá el gráfico, ¿no? Tenemos que esta acidosis hipoxia fetal, ¿no? Decíamos que va a aumentar el tono simpático, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Vamos a traducir en un aumento de la frecuencia cardíaca, que sería uno de los primeros signos en los cuales nosotros nos podemos dar cuenta que el bebé está en sufrimiento. ¿Está bien? Aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, básicamente taquicardia fetal. ¿Ya? No siempre es así, y hay que saber también interpretar esta taquicardia, ¿ya? Pero, como les repito, si yo ya tengo un feto con taquicardia, tengo que obviamente tener cuidado porque podría ser el primer signo de sufrimiento fetal, ¿no? Si el nivel llega a niveles críticos la hipoxia, o sea, ya es más severa esta hipoxia, ¿no? Vamos a ver que aumenta el tono vagal, ¿está bien? O sea, ya comienza, ya no aumenta, digamos, comienza a actuar el parasimpático, y lo que vamos a obtener es una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. O sea, lo que estábamos inicialmente en una taquicardia, nos vamos a pasar a una bradicardia, ¿está bien? Entonces, esta bradicardia, digamos, ese es el signo, no digamos un premortem, pero es obviamente un signo del cual yo ya tendría que tener mucho más cuidado. Si en su momento decía, si tengo taquicardia, tengo que tener cuidado porque obviamente me puede... Y luego se presenta llegar una bradicardia que ya está muriendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es un signo de mayor compromiso, de mayor falta de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Esta es la frecuencia cardíaca que vamos a obtener o a qué va a conllevar, a qué un estrés que haces, comienzas a elaborar a una cierta catecolaminas, ¿no? Acaba el feto va a ¿no? Con intención de tratar de compensar, obviamente, ¿no? Esta situación de estrés que tiene, ¿no? ¿Está bien? Entonces aumenta la expresión de las variables, aumenta la circulación a nivel del cerebro y a nivel del miocardio, ¿no? A nivel del miocardio, disminución del gasto sanguíneo en órganos vitales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sí, Norma. Doctor, sí, buenas tardes. Disculpe, el audio se le escucha entrecortado. Y ya, no sé por qué está pasando internet. Voy a tratar de conectarme de otro ratito. Gracias. Ya, a ver, vamos a ver si es que hay falla. Muy bien, entonces le decía de que esta condición de estrés va a hacer que el feto produzca, ¿no? Determinadas sustancias, básicamente catecolaminas, que va a conllevar algunas condiciones, ¿no? Utilizar algunos órganos, como decíamos, el corazón, la parte nerviosa, en ese momento también mencionamos el pulmón, y va a dejar de dar ¿no? A otros órganos. ¿Está bien? Entonces, con la finalidad de que el poco oxígeno que ya está llegando, ¿no? Mantenga esta función vital, ¿no? ¿Está bien? En este cuadro vamos a ver básicamente qué ocurre a medida que va
estos fenómenos, ¿no? Decíamos que todo comenzaba con una hipoxemia, ¿no? Y después pasa una hipoxia y una asfixia, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a hablar como si fuera un resumen de lo que hemos estado mencionando hasta su momento, ¿no? Como verán, esto es obviamente una curva de lo que representa la producción de oxígeno con el tiempo, ¿no? O sea, quiere decir que a medida que va disminuyendo la saturación de oxígeno, ¿no? O sea, avanzando en el tiempo, la saturación de oxígeno, se va a ir presentando diferentes fenómenos, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, al inicio va a una captura más eficiente del oxígeno, o sea, el oxígeno que pueda estar llegando, el feto va a tratar de captar de la mejor manera, ¿no? Y eso después se va a traducir en algunos cambios hemodinámicos que va a tener, ¿no? Va a ser que una cosa adicional, o sea, va a dejar de moverse, ¿no? Porque si se mueve como cualquiera de nosotros, te mueves, te cansas, consumes más cosas, más energía, necesitas más oxígeno, lo mismo sucede en el bebé. Entonces va a dejar de, obviamente, de tener ciertos movimientos con la intención de que ese oxígeno no sea consumido innecesariamente, ¿no? Disminución de la velocidad de crecimiento, eso sí obviamente tiene que darse pues con el tiempo, ¿no? Y va a depender de el tipo de sufrimiento que yo pueda tener, ¿no? Por ejemplo, como mencionamos hace un momento, la preeclampsia es una de las condiciones en las cuales puedo tranquilamente observar este tipo de complicaciones, ¿no? ¿Ya? Igual va a intentar mantener su balance energético de todas maneras, con la intención de que no haya mucha alteración, ¿no? Como verán, la hipoxemia puede darse en días y semanas, ¿no? ¿Ya? Ya pasamos a la siguiente etapa, que es la hipoxia, ¿no? En la hipoxia mencionábamos, ahí hay una liberación de hormonas de estrés, que es lo último que también les decía. Esto va a conllevar una distribución de flujo sanguíneo, ¿no? Priorizar algunos órganos, ¿no? ¿Ya? El metabolismo anaerobio también en los tejidos periféricos, y igual con todo con la intención de tener un mantenimiento de balance energético, ¿no? Y sobre todo acá, como verán, ya prácticamente están funcionando menos órganos. ¿Está bien? O sea, digamos que, bueno, están funcionando todos, pero se está priorizando algunos nada más, ¿no? ¿Ya? Eh, la hipoxia se podría dar más, ¿ya? Y finalmente vamos a tener la asfixia, ¿no? La asfixia ya es la última parte, en la cual igual ya en grados de qué es lo que va a dejar de funcionar, pues vamos, y corazón igual. Entonces eso es ya, la asfixia se puede dar en minutos, ¿no? Entonces, es lo que yo aprender a reconocer. Debes conocer que está en hipoxemia, ¿no? ¿Está bien? Para realmente, ¿no? Quizás por ahí darle algún tiempo, por lo menos porque ya saben que si llega asfixia, los daños mencionados como dentro del diagnóstico de asfixia prenatal son bastante severos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso es que existe una serie de pruebas que nos ayudan, no son 100% confiables, ¿no? A poder conocer más o menos este tipo de secuencias, ¿no? ¿Ya? No quiero avanzar. Quiero avanzar a la siguiente diapositiva, por favor.
me parece que internet espero que no se vaya a cortar. Ya, entonces, el código clínico del método, básicamente vamos a tener, lo más importante es, uno, las alteraciones de la frecuencia cardíaca, como un momento, y no solamente en taquicardia, ¿no?, que es una de las cosas que les he mencionado, sino también hay otros cambios que también igual nos van a poder orientar si es que existe este de, de situaciones, ¿no? Lo otro es también la presencia de meconio. Ahora igual, la por siempre, vamos a verlo después, que no es suficiente con la intención para hacer el diagnóstico de sufrimiento fetal. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, básicamente, como decíamos, vamos a referir a la taquicardia cuando tenemos una frecuencia mayor a 160. ¿Ya? Ya mencionábamos que es una de las primeras cosas cuales obviamente van a aparecer, ¿no? ¿Ya? Si hablamos de bradicardia, vamos a tener menor a 120 o menor a 110, si es que estoy haciendo un monitoreo, que en ese momento de que obviamente ya esta es una complicación mayor, ¿no? Va a ser muy raro que encuentres un feto que tenga de frente de bradicardia, ¿no? Necesariamente pasar primero por una etapa de una taquicardia, ¿no? Ahora, con respecto al meconio, ¿no? Básicamente, ¿qué debemos entender? ¿No? Primero, el meconio va a estar, como dice ahí, por restos del líquido amniótico dilutido, ¿no? Acuérdense que constantemente tomando el líquido, pero no es que tome solamente el líquido solo, ¿no? Sino este líquido va a tener, obviamente, pues, digamos, una parte sólida que va a provenir, obviamente, del tejido, de la piel y todo ello, ¿no? De la escamación, ¿no? Que ocurre normalmente. Entonces, eso, obviamente, poco a poco se va a ir transformando, ¿no? Va a venir también, obviamente, este meconio va a estar formado por las secreciones intestinales. Estas secreciones, obviamente, que siempre se van a producir, la bilis, los jugos gástricos, todo ello, ¿no? ¿Está bien? El material de escamación que les mencionaba hace un momento, el anugo, que es, digamos, los pequeños vellos, o los vellos bastante primitivos que pueda tener un feto, ¿no? Y algunas pequeñas cantidades de sangre también igual, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este meconio va a tener un color característico, un color verde, ¿no? Casualmente producto de esta biliverdina, que es quien le va a dar esa coloración, ¿no? Tanto así que los primeros días, inclusive en la vida neonatal, lo va a seguir eliminando, ¿no? ¿Está bien? Lo importante es que no se presente intraútero, ¿no? Porque eso obviamente nos va a conllevar a una interpretación de repente a un grado de sufrimiento, ¿no? ¿Ya? Ahora, este meconio necesariamente bueno, está demorando un poco, está un poco lento. Necesariamente lo vamos a encontrar de todas maneras presente, ¿no? O sea, no es que es algo que se haya formado, ¿no? Porque se dio el sufrimiento o se formó un meconio, no, sino siempre el feto lo está produciendo, ¿no? Y siempre también lo está eliminando, ¿está bien? A veces sucede que en determinadas condiciones o en determinados momentos se hacen determinados exámenes de estudio, de repente se extrae un poco de líquido, por decirle, las 28 semanas y encuentra meconio, el líquido meconiano. Y no necesariamente eso tiene que traducir que el bebé está en sufrimiento, sino que digamos que como que es parte del proceso digestivo del feto normal, ¿no? Claro, si ya se presenta obviamente a mayor edad gestacional y se acompaña de algún otro signo, obviamente le tengo que dar la importancia de estar relacionado a un sufrimiento, pero si no, no tendríamos por qué estar, porque encontramos meconio tendremos que asustarnos, ¿no? ¿Ya? Esto puede condicionar qué cosa, que el bebé pueda aspirarlo, ¿no? Puede aspirar el meconio. Así como decíamos que toma líquido, también obviamente una vez que esté meconio intraútero también lo puede aspirar. Y eso producir un problema que se llama síndrome de aspiración, ¿no? De líquido amniótico meconial, ¿no? SALAM se abrevia, que para el neonatólogo esa es una de las patologías que obviamente tienen que manejarse, es que llegara a ocurrir, ¿no? Y la presencia de meconio también se puede relacionar a muerte, ¿no? ¿Ya? Sobre todo si es que esta obviamente ha estado relacionado a algún otro signo de sufrimiento, ¿no?
Básicamente, ¿cómo se produce? ¿No? Estimulación del sistema nervioso simpático, ¿no? Va a haber un aumento del peristaltismo intestinal, ¿no? Y esto finalmente va a ocurrir de que va a relajar los esfínteres, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando aumenta el peristaltismo y relaja los esfínteres, va a permitir la salida, obviamente, del contenido, ¿no? Y ahí es donde vamos a observar, la presencia del meconio, ¿no? Acá más o menos algo similar a lo que viene ocurriendo. Vamos a avanzar un poquito porque nos va a faltar un poco de tiempo, no estamos ni en la mitad. Esto es lo que yo les trataba de decir hace un momento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo meconio, ¿está bien? Y tengo una frecuencia cardíaca fetal normal, entonces no tendría por qué preocuparme, ¿no? Porque no me está traduciendo algún tipo de problema, ¿entiende? El problema viene que si tengo meconio y tengo una frecuencia cardíaca fetal alterada, ya sea porque está en bradicardia o está en taquicardia, ahí sí lo tengo que considerar como un sufrimiento fetal. ¿Está bien? Entonces, definitivamente, esa es la relación que uno siempre tendría que buscar, ¿no? Meconio más alteraciones del líquido, de los latidos cardíacos fetales, ¿no? ¿Ya? Y eso, obviamente, ya lo puedo entender como un sufrimiento fetal, ¿no? Lo mismo, si podría medir el pH del cuero cabelludo, que es una de las técnicas, después vamos a mencionar, para poder también clasificar al feto, si es que está en grado de acidosis o no, ¿no? Igual, yo tengo meconio y encuentro un pH del cuero cabelludo fetal normal, entonces voy a decir que no hay ningún problema, todo está bien, ¿no? Pero si yo encuentro el pH disminuido, tengo que asumir que ese, obviamente, meconio proviene ¿no? de todos los cambios que hemos mencionado y también estaríamos ante un caso de un sufrimiento fetal. ¿Ya? Entonces, la presencia sola de meconio no me va a dar el diagnóstico de sufrimiento. Tiene que agregarse algo más. ¿Ya? Ahora, ¿qué exámenes tenemos para poder, obviamente, darnos cuenta si es que estamos ante un sufrimiento fetal o no? Tenemos un monitoreo electrónico fetal, lo vamos a ver después, ¿no? Más o menos en qué consiste, ¿ya? Que me reconoce, como dice acá, una sensibilidad de 85 a 93%, ¿ya? Una relativa sensibilidad relativamente alta, y una especificidad de 40 a 50, o sea, una especificidad bastante baja, ¿ya? Entonces, es una prueba que tenemos a la mano, pero que obviamente también igual, no porque salga alterada, me va a traducir definitivamente que es un sufrimiento fetal, ¿no? Como verán, puede salir alterada por muchas cosas, pero no necesariamente la única causa va a ser el sufrimiento fetal, ¿no? ¿Ya? Puedo tomar el pH del cuero cabelludo, como decíamos hace un momento, ¿no? Puedo hacer una ecografía y puedo ver el perfil biofísico fetal. Es una de las pruebas en las cuales me ayuda, obviamente, a tener que, que reconocer, obviamente, si el bebé está en sufrimiento o no, ¿no? Puedo hacer un Doppler también igual, que últimamente se usa bastante, sobre todo para ver esto del sufrimiento fetal crónico, los cambios, los adaptativos que hace el feto con la intención de mejorar ese poco oxígeno que le llega, ¿no? Bueno, pruebas de hemoglobina, hematocrit, todo para ver si voy a terminar operando a esta paciente, voy a intentar tomar estos exámenes, grupos sanguíneos, glucosa, creatinina. No son pruebas que me van a ayudar directamente al diagnóstico de sufrimiento, pero obviamente son pruebas que me van a ayudar para poder hacer mi manejo, ¿no? ¿Está bien? Acá básicamente ¿qué pruebas podemos hacer? Preparto, intraparto y posparto, ¿no? ¿Está bien? Preparto, o sea, vamos a ver al feto, decíamos el monitoreo fetal, y para eso tenemos dos tipos de monitoreo, el no estresante y el estresante. Podemos hacer perfil biofísico, que es la ecografía, que le decía que tiene algunos valores que vamos a ver después, ¿no? Algunas variables, perdón. El Doppler también igual. Si estamos ya intraparto, este monitoreo fetal recibe el nombre también igual de monitoreo electrónico continuo, ¿ya? Básicamente es lo mismo, colocar simplemente el monitor durante todo el trabajo de parto, ¿no? Ocultación intermitente de los latidos, que es lo que más frecuentemente hacemos, ¿no? Una paciente está en trabajo de parto y cada cierto tiempo, 15, 20 minutos escuchando latidos para ver cómo van, ¿no? Y no es necesario que use tampoco ningún tipo de equipo, simplemente con estetoscopio o un estetoscopio pinar que usamos, que es como un tubito con una corneta, que escuchamos los latidos también igual, y simplemente lo registramos en el partograma, que es una de las herramientas que tenemos para poder observar si es que el trabajo de parto está progresando adecuadamente o no.
Podemos hacer una oximetría de pulso también igual, ¿no? Es un poco más complicado, lo vamos a ver después, ya vamos a escribir. El pH del cuero cabelludo, decíamos, teníamos que tener una muestra de sangre para poder medir el pH, ¿no? Bueno, y la presencia de meconio, ya sabes que lo tienes que asociar a los latidos o al pH para ver si es que es un signo de sufrimiento, ¿no? Y en el caso de posparto, ya obviamente voy a obtener el Apgar, porque obviamente ya nació el bebé, tengo mi Apgar al minuto, a los 5 minutos, y de acuerdo a eso voy a tener una idea. Puedo sacar la sangre y medir el pH del cordón umbilical, ¿no? Acuérdense que era uno de los diagnósticos para poder decir que el bebé haya estado en asfixia perinatal, ¿no? Y algunas pruebas neuroconductuales, ¿no? Como decíamos, una de las cosas que se van a alterar o se van a afectar es el sistema nervioso, y eso obviamente también se puede detectar con algunas pruebas, ¿no? ¿Qué signos vamos a tener de sospecha de sufrimiento? Ojo, ¿no? Acá tenemos, como verán, la taquicardia, la bradicardia, que es lo que mencionábamos, líquido amniótico verde fluido, ¿ya? ¿Por qué decimos verde fluido? Porque el líquido constantemente se está produciendo, ¿no? O sea, acuérdense que el líquido es la orina del bebé, y el bebé está orinando constantemente, a menos que ya obviamente tenga un problema crónico y también el riñón se esté dejando de perfundir, ¿no? Pero igual, va a orinar, pero en menor cantidad. Cuando sale este meconio, ¿no? Que digamos es ese momento donde el feto ha tenido que relajar esfínteres y ha salido el meconio, ¿no? Ese es, digamos, un sistema muy diferente, obviamente, del sistema urinario, en el cual si el bebé orina en los siguientes minutos, ¿no? O sea, al combinarse con este líquido, ¿no? Me va a dar un aspecto o un color, digamos, fluido, ¿no? O un color no tan intenso, ¿no? Y una consistencia tampoco tan sólida. Entonces, definitivamente, eso es un signo de sospecha. Que tengo que pensar que en algún momento ese bebé ha tenido que expulsar un meconio. No sé si habrá sido por su fisiología normal o ha sido porque ha estado en determinado momento con falta de oxígeno, ¿no? Desaceleraciones variables, que es un término que lo vamos a desarrollar dentro de un momento, ¿no? Y desaceleraciones tardías igual, ¿no? Eso ya es en el ámbito de un monitoreo, ¿no? ¿Qué signo de desaceleración voy a tener? Las desaceleraciones tardías tipo DIC2, que también igual lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Líquido verde meconial grumoso, o sea, espeso, ¿ya? Ese es un líquido que sí me puede estar diciendo de que acaba de expulsar el feto meconio y obviamente lo estoy observando, pero para eso, como dice acá, el bebé tiene que estar en una posición cefálica, ¿no? Porque si estuviera presentando las nalgas, en cada contracción podría comprimir las nalgas y podría salir el meconio, y obviamente podría confundir las cosas, ¿no? Entonces, de repente ese bebé, si está en posición de nalgas, está expulsando el meconio porque lo están comprimiendo, ¿no? No tanto porque esté en sufrimiento y esté relajando sus esfínteres, ¿no? ¿Ya? Si tengo una bradicardia fetal menor a 100, también igual, ¿ya? Y tengo una taquicardia y con desaceleraciones variables que vamos a entender en un momento. ¿Qué debo hacer cuando yo tengo un feto que tiene sufrimiento? Hay una serie de técnicas que se llama reanimación fetal intrauterina, o sea, puedo hacer algunas medidas, vamos a mencionar en un momento, y hay que tratar de sacar pues el feto lo más pronto posible para que esas condiciones adversas, obviamente afuera, ¿no? Traten de ser mejoradas, ya obviamente con la participación del neonatólogo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que evitar? La muerte fetal, definitivamente, ¿no? ¿Ya? Y no solamente fetal, o sea, no solamente que se me muera adentro, sino también que se me muera en las horas siguientes o los días siguientes de lo que hayan sido, producto de alguna complicación, ¿no? De las últimas horas, ¿no? O los últimos días de haber estado intraútero, ¿no? Hay que evitar el daño fetal, ¿no? Y hay que reducir también la morbilidad, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer para una reanimación fetal intrauterina? ¿No? Básicamente coloco a la gestante de cúbito lateral izquierdo, con eso me garantiza de que no hay una presión de la vena cava y obviamente no tenga obviamente una disminución del aporte sanguíneo hacia el útero materno, ¿no? ¿Está bien? Controlar las funciones vitales, obviamente, tanto maternas como fetales, ¿no? Colocar vía endovenosa, una hidratación venosa con cloruro. ¿Por qué hidrato con cloruro? Lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de disminuir un poco las contracciones, porque en cada contracción va a disminuir de todas maneras el grado de aporte de oxígeno. Entonces, si yo la logro espaciar un poco, voy a hacer que ese feto no tenga, digamos, no le voy a dar más oxígeno, pero voy a hacer que por lo menos en cada contracción, ¿no? No sea tan severo su compromiso producto de la falta de oxígeno que también ello conlleva, ¿no?
¿ya? Le voy a dar oxígeno a la mamá también igual, ¿ya? De 6 a litros, como dice, por mascarilla. No necesariamente este oxígeno va a llegar directamente al feto, pero voy a aumentar las concentraciones de oxígeno a nivel materno y como consiguiente esperando que también igual aumente ligeramente en caso del feto, ¿no? Hay que vigilar la frecuencia cardíaca fetal, definitivamente, ¿no? Porque es una de las cosas que las cuales, si me va la bradicardia, decíamos que ya es uno de los últimos signos, ¿no? Hay que ver el trabajo de parto también cómo va avanzando, ¿ya? Porque si vemos que de repente, por ejemplo, yo tengo una paciente que está con sufrimiento fetal y que de repente me va a demorar mucho para tener un parto por vía vaginal, es preferible pues eh, terminarla por vía alta, ¿no? O sea, programar una cesárea, ¿no? ¿Está bien? Corregir un factor materno como la hipotensión, un desequilibrio ácido base de repente que pueda tener la madre, ¿no? Y el otro que le mencionaba hace un momento, pues disminuir, perdón, las contracciones uterinas, ¿no? Es algo de lo cual uno tiene que tratar de. Ahora, claro, cuando se desencadena el trabajo de parto, ¿no? O sea, es poco probable de que uno pueda de todas maneras hacer que las contracciones disminuyan. Pero bueno, es una de las medidas que están descritas de todas maneras para poder eh, hacer que el bebé no tenga su sufrimiento o su hipoxia no sea tan marcada, ¿no? ¿Ya? La extracción fetal, como mencionaba hace un momento, también igual va a depender de qué tanto me demore para que pueda obtener un parto vaginal, ¿no? ¿Ya? En todo caso, valorar qué puede ser más rápido, o una cesárea o un parto vaginal, ¿ya? Obviamente tiene que ser, pues, lo ideal sería que esté en un sitio donde pueda, el bebé apenas nazca, tenga alguien que lo pueda auxiliar, ¿no? ¿Está bien? Y obviamente con ello pueda tener un mejor pronóstico también igual, ¿no? ¿Qué complicaciones vamos a tener? Como dice ahí, una hipoxia de 1 a 3 horas provoca inevitable daño cerebral, ¿ya? O sea, como verán, es poco el tiempo, 1 a 3 horas. De 3 a 5 horas induce la muerte del feto. Estamos hablando ya de hipoxia, ojo, ¿no? Acuérdense que la hipoxia estaba en horas, ¿no? Y la asfixia era en minutos, ¿no? ¿Está bien? Y la acción para evitar el daño cerebral, dice ante una hipoxia, debe tomarse antes de 1 a 3 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el problema viene cuando ya yo reconozco a última hora, pues, ¿no? Y ya no me queda mucho tiempo como para actuar, ¿no? Complicaciones que podría tener, edema cerebral, convulsiones, que era lo que mencionaba también hace un momento, ¿no? Parálisis cerebral, ¿no? Y la muerte, obviamente, que es algo evidente, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso dentro de lo que es toda la parte de sufrimiento fetal, ¿no? Tanto agudo como crónico. Ahora ya vamos a comenzar a ver rápidamente qué pruebas tenemos como que nos puedan ayudar para poder reconocer, ¿no? Si el feto está en sufrimiento o no. Ya hemos mencionado algunas de ellas, ¿no? Pero ahora las vamos a desarrollar para que puedan entender de qué se trata, ¿no? Estos métodos químicos de laboratorio son pruebas, bueno, figuran en el sílabus, ¿ya? Figuras tal cual, ¿no? Básicamente tenemos dos pruebas, el estriol y el lactógeno placentario. No he querido desarrollar mucho de ello porque son pruebas que ya no se usan, ¿no? Son pruebas de muy poca sensibilidad y que ya tienen prácticamente, ya están en desuso, ¿no? No tienen mayor valor predictivo positivo, así que es mejor prácticamente conocerlas. Sí que existieron un momento, hasta cerca de los años 90 se empleaban, pero actualmente no es que no es que no se tenga la prueba, sino que no tiene mayor validez, ¿no? No tiene mucha importancia, ¿ya? Otras pruebas o otros métodos que tenemos es la neoscopía, ¿ya? Son métodos biofísicos, en la cual la neoscopía, ¿en qué consiste? Entrar con una camarita, ¿no? Ingresar a través del canal cervical, ¿no? Obviamente me chocaría con las membranas y voy a tratar de observar, ¿no? ¿Ya? A través de estas membranas las características del líquido, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá, ¿no? ¿Ven? Entramos con la cámara, entramos obviamente a través del cuello, llegamos a las membranas y observamos la característica del líquido, ¿no? Y de acuerdo, obviamente, a la característica del líquido, yo voy a poder decir, pues, si es que está en sufrimiento o no. Claro, pero por ello ustedes pueden decir, pero más fácil le rompo las membranas. Sí, efectivamente, pero va a depender de qué tanto de dilatación pueda tener, ¿no? Como para poder yo sospechar cuánto tiempo va a demorar para tener un parto, ¿no? ¿Está bien? No es un procedimiento que se haga muy rutinariamente en la endoscopía, pero bueno, está descrito también como que nos ayuda, ¿no? ¿Está bien? Ahora, otra de las pruebas que tenemos, o que también mencionábamos allí, era, esto básicamente es lo mismo, eh,
la aplicación de los movimientos fetales maternos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto, digamos, es la prueba más fidedigna si es que la paciente sabe reconocer adecuadamente los movimientos, ¿ya? Cada gestante ya se va acostumbrando, obviamente, y sabe en qué momento se mueve más su bebé, con qué intensidad se va moviendo, ¿ya? Eso lo van aprendiendo en el transcurso de las semanas que van avanzando en su gestación, ¿no? Entonces es una, digamos, dependiendo del nivel, obviamente, educativo que puede tener la paciente, puede ser un dato muy confiable, ¿no? Si viene una gestante que tiene de repente un primer hijo, ¿no? Y te dice, ¿sabe qué? Mi bebé no se mueve, de repente por ahí puede hacer que tengan algunas dudas y de repente no sabe reconocer los movimientos, ¿no? ¿Está bien? Pero si viene una gestante que de repente tiene 4 hijos, ¿no? Y ya está, de repente tiene 38 semanas y dice, mi bebé no se mueve, hay que tomar, digamos, un poquito más de atención porque esa gestante probablemente sí sepa cómo reconocer, ¿no? Ya ha tenido 3 embarazos previos y ya sabe a qué se refiere, ¿no? Muy aparte de las características propias de ese embarazo, obviamente sabe reconocer los movimientos. Entonces, eso hay que tener mucho más cuidado, ¿no? ¿Está bien? No deja de ser algo subjetivo, definitivamente. La madre es la que finalmente nos va a terminar informando si es que está teniendo o no movimientos, perdón, el feto. Sucede muy frecuentemente que a veces dicen, no, no se mueve, cuando llegas a la emergencia le pones el monitor, le pones un equipo y finalmente se comienza a mover y a veces es una falta de concentración de la madre, de no percibir adecuadamente los movimientos. Pero bueno, es algo del cual se tiene más o menos conocimiento, ¿no? Para eso tenemos que saber, obviamente, algunas características, ¿no? Estos movimientos fetales, como dice ahí, son percibidos recién a partir de la semana 18, ¿ya? Antes es poco probable, el feto es muy pequeño como para poder su movimiento tener una cierta intensidad y provocar alguna sensación dentro del útero. Y por último, acuérdense que está rodeado de líquido, entonces también igual lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí tú vas a encontrar por ahí gestantes que te dicen, sí, yo sentía que mi bebé se movía desde que estaba embarazada, ¿no? Bueno, ya son cosas particulares de cada uno, ¿no? No es necesario tener que creer ese tipo de cosas, pero bueno, tampoco no es tampoco decirle, no, su bebé recién se va a mover a partir de las 18 semanas, ¿no? Ya simplemente dejar con que tenga esa idea, ¿no? ¿Ya? Como dicen, ella aumenta progresivamente hasta las 32 semanas, ¿ya? Y es que el bebé comienza a crecer a mayor velocidad, ¿no? Comienza a tener sus movimientos, contacto con las paredes uterinas y eso es lo que genera el dolor e inclusive, en algunos casos, inclusive ocasiona fastidio, ¿no? No la deja dormir, no la deja descansar, entonces es hasta un poco incómodo, hay veces que se mueven demasiado, ¿no? Pero bueno, es parte de su desarrollo, ¿no? ¿Ya? Como se evalúa de forma indirecta la función del sistema nervioso central, porque un bebé que se mueve voy a pensar que está en muy buenas condiciones, ¿no? Ahora, estos movimientos pueden ser percibidos por la madre o pueden ser también vistos por ecografía, ¿no? Sucede que a veces, por ejemplo, igual, le decía hace un momento, vienen a la emergencia y dicen que no se mueve su bebé, pero sin embargo, cuando vamos al ecógrafo, se ve claro que el bebé está que mueve sus extremidades, que sus manos están en puño, ¿no? Que se giran y cosas por el estilo, ¿eh? Entonces, eso le hacemos ver a la mamá, le enseñamos más o menos que se dé cuenta cómo percibir los movimientos y con ello, pues, para que se pueda quedar más tranquila, ¿no? ¿Ya? Eh, Normalmente, como dice ahí, se debe sentir 3 movimientos por hora, ¿no? O más de 10 en 12 horas. Eso es algo más o menos característico que debemos de encontrar, ¿no? ¿Qué indicaciones deberíamos de tener para dar a la madre? Como dice ahí, el conteo debe ser al momento de acostarse, debe estar el cúbito izquierdo, ¿no? Como para garantizar, obviamente, una adecuada perfusión, ¿no? Debe colocar su mano sobre el abdomen. No solamente es simplemente echarse o sentarse y esperar que se mueva, no, sino más bien colocar la mano sobre el abdomen para ver, pues, obviamente, sentir si es que se está moviendo o no, ¿no? ¿Ya? No solamente esperar a que el movimiento me ocasione alguna reacción, sino, obviamente, colocar las manos y tratar de percibirlo, ¿no? Un tiempo aproximado de 30 a 60 segundos, ¿no? ¿Qué cosas pueden originar que el bebé no se mueva? Están descritas ahí, ¿no? RCU, insuficiencia cardíaca, insuminización, anemia, oligoamnios, prolapso de cordón, ¿no? Anomalía del sistema nervioso, malformaciones congénitas, algún tipo de disfunción muscular, ¿no? Y algunas drogas o sedantes también igual, ¿no? Esto con respecto a los movimientos respiratorios, ¿no? Miren, nosotros cuando respiramos obviamente flexamos el tórax y el abdomen, dependiendo, pues, ¿no? A veces no se colapsa, pero no se amplexa, ¿no? ¿Ya? Por mucha respiración abdominal que puedas tener. Algo
contradictorio ocurre en los fetos, ¿no? Más bien el tórax se colapsa y el abdomen es el que protruye, ¿no? ¿Está bien? Eso ocurre, por ejemplo, en los movimientos respiratorios fetales, ¿no? Si bien es cierto, se considera que es un ejercicio de todas maneras para que el feto pueda, sus músculos puedan estar preparados para comenzar a respirar una vez que nazca, pero no es que trabajen necesariamente o solamente los músculos respiratorios nada más, ¿no? El tono fetal, ¿ya? El tono fetal lo vamos a ver, como dice ahí, con un episodio de extensión activa con una recuperación de la flexión, ¿no? Acuérdense que los bebés casi siempre están con las extremidades, pues, ¿no? Las piernas pegadas hacia el tórax, ¿no? Las manos muy cerca a la cara, las tienen en puño muchas veces, ¿no? No tienen las manos estiradas, ¿no? Casi siempre se observa el ángulo tanto del codo como de la rodilla, ¿no? Entonces, eso es, el observar de esa forma me garantiza que el feto tiene un tono fetal adecuado, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo veo al feto echado, ¿no? Con la mano abierta, ¿no? Y prácticamente sin ningún ángulo que se forme, pues, entre el brazo y el antebrazo. Entonces, definitivamente tengo que empezar inclusive hasta que se ve, digamos así, por emplear un término, está desmayado dentro del útero, ¿no? Y que no tiene mayor reacción, ¿no? Ese es un compromiso mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, como decía, del tono fetal? Por la posición del feto y obviamente por la posición en puño de las manos, ¿no? Muy bien, ¿qué métodos electrónicos tenemos? Y acá necesitamos, sí, obviamente, la participación de algún tipo de aparatos, ¿no? En el cual obviamente me va a permitir a mí registrar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, básicamente voy a tener el test no estresante, ¿ya? En la cual consiste simplemente colocar, obviamente, el aparato el monitor, ¿no? Después vamos a ver cómo es que se coloca, y comenzar a hacer un registro, nada más, ¿no? Hacer un registro de los latidos, hacer un registro de las contracciones, hacer un registro de los movimientos, y con ello poder tratar de obviamente tratar de interpretar, a ver si es que el feto está en una forma adecuada o no, ¿no? Este test no estresante, ya se tiene que hacer por encima de las 29 semanas. Antes de las 29 semanas no hay un cierto autocontrol entre el sistema simpático y parasimpático, que era una de las cosas que también habíamos mencionado. Esta falta de autocontrol hace que los latidos no mantengan, digamos, un ritmo estable, no tengan una actividad muy saltatoria. Entonces son intervalos muy largos, muy grandes, perdón, de diferencia de latidos, entonces no me va a permitir hacer una adecuada interpretación, ¿no? Entonces, ya por encima de las 28, 29 semanas se obtiene esta maduración de esta parte del sistema nervioso y los latidos vendrían a tener ya una representación un poco más estable, ¿no? ¿Ya? Como dicen ahí, entre las 20 y 24 semanas es reactivo en un 25%, quiere decir que el bebé está bien en un 25%, ¿no? Y entre las 32 y 42 es reactivo un 90%, ¿no? O sea, si es que obviamente encontramos buenas condiciones, vamos a decir que es reactivo. Estamos a la mitad. ¿Qué vamos a evaluar cuando vemos un test no estresante? Vamos a evaluar los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? La variabilidad que puede ocurrir sobre esta frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La presencia no de aceleraciones o la presencia o no de desaceleraciones. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Para empezar, siempre tenemos que graficar nuestra frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Una línea basal, ¿no? O sea, esta línea basal va a ser la línea que va a unir la mayor cantidad de puntos, digamos así, ¿no? De la parte que corresponde al registro de los latidos, ¿ya? Esta línea basal, obviamente, tiene que persistir aproximadamente por encima de 10 a 15 minutos, ¿no? Si tiene mucha variación con respecto a ese tiempo, entonces se tiene que considerar una nueva línea basal, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia fetal oscila entre 110 y 160. Esto no quiere decir que la línea cardíaca basal la línea basal no necesariamente tiene que estar entre 110 y 160, sino me refiero a que de repente tiene que ser un valor determinadamente constante, ¿no? Entre cualquiera de estos intervalos, ¿ya? Acá unos casos de taquicardia, otros de bradicardia, vamos a ver.
Vamos a avanzar un poquito para poder... Algunos medicamentos que pueden cambiar esto de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Algún antiarrítmico, sedante, ¿no? Diferentes medicamentos que siempre hay que tener en cuenta y preguntarle a la madre si que está tomando alguno de ellos. ¿Qué me puede originar un cambio en la frecuencia o en la línea de base? ¿No? O cuándo vamos a considerar nosotros que hay un cambio de línea de base, ¿no? ¿Ya? Primero, habíamos dicho que la línea de base es la frecuencia cardíaca fetal que más se repite en el monitoreo, ¿sí? O sea, la línea que me va a unir la mayor cantidad de puntos, ¿no? Esta línea de base, como dice, debe ser mínimo de 2 minutos en un periodo de 10, ¿no? O sea, yo voy a coger periodos de 10 minutos, y ahí voy a más o menos trazar el lapso de 2 minutos para ver cuál es mi frecuencia cardíaca, cuál es mi línea de base, perdón. La línea de base, como dice, tiene que estar entre 110 a 160, ¿no? Una taquicardia mayor a 160 y una bradicardia menor a 110. Miren, a esto era lo que nos referíamos, ¿no? Un registro cardiotocográfico va a tener estos cuadraditos, tal como vemos, ¿no? Que en la parte inferior nos va a registrar lo que son las contracciones, ¿sí? Y en la parte superior nos va a registrar lo que son la frecuencia cardíaca fetal, ¿está bien? Entonces, como verán, por ejemplo, independientemente, no analicemos en qué posición está, ¿no? Sino independientemente de eso, analicemos simplemente cómo es el registro. O sea, el registro no es una línea constante, ¿no? O sea, no es una línea única que siempre está en 140, 140, 140, no. Porque si eso ocurriera, pues también sería un signo ominoso. Como verán, es un registro en el cual obviamente tiene subidas y bajadas, pequeñas subidas y bajadas, ¿está bien? Entonces, ¿pero qué tendría que hacer yo? Primero tengo que terminar 10 minutos, ¿está bien? Ya, ojo, otra de las cosas que también tenemos que entender es que así como en la parte superior van aumentando los latidos, en la parte horizontal van aumentando obviamente en tiempo, ¿no? Entonces, cada cuadradito que va transcurriendo es una unidad de tiempo. Yo cojo 10 minutos y busco en un sitio donde no haya contracciones y donde no haya latidos, perdón, donde no haya movimientos, que trazar una línea que me una la mayor cantidad de puntos. Supongamos que encontramos que está acá, a este nivel. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que trazar mi línea, algo así, ¿no? Disculpen, tiene que ser una línea recta, ¿ya? Algo así, ¿no? Entonces yo digo, ya, ¿esa línea en qué está? Está en 100, por decir, 145. Entonces ya, esa es mi línea de base, 145. ¿Está bien? Entonces, ahora, mírenme, en este caso nos está diciendo que esta línea de base está normal. ¿Por qué? Porque está entre 110 y 160, ¿no? Si notan acá, este es el 160, 140, 120, 100, 110. O sea, la parte más o menos blanquita, ¿no? La línea de base está entre los valores, entre los intervalos normales. ¿Está bien? Acá me dicen la taquicardia porque, mire, la línea de base, en todo caso, yo tendría que trazar mi línea de base acá igual, ¿no? Y tendría que decir que de repente, por decirlo, está acá, ¿no? Más o menos acá. Por acá más o menos. Obviamente está por encima de 180 y ya se lo considero una taquicardia, ¿no? ¿Está bien? Lo mismo para la otra parte, ¿no? Está por debajo de 110, una bradicardia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer siempre, tratar de determinar mi línea de base, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Es ver la variabilidad, ¿no? Yo les decía que la línea de base es una línea, ¿está bien? Un número, digamos relativamente exacto, ¿ya? Pero sobre esa línea, ¿no? Vamos a ver, decíamos, hay momentos en los cuales baja y suben los latidos, ¿no? Baja y suben, baja y suben. Entonces, a estas variaciones, ¿no? A estos cambios que ocurren sobre esta línea de base se llama la variabilidad. ¿Está bien? Entonces, hace un momento veíamos en el gráfico anterior, ¿no? Que cada cuadradito, ¿no? En forma vertical, aproximadamente son 10 latidos. ¿Está bien? Cada cuadrito son 10 latidos, ¿no? Porque 120 sería 130, 140, 150 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo determino que mi línea de base, sobre mi línea de base, está subiendo más de, hay una variación de los latidos, de repente cojo un punto más alto que está más de 10, entonces le voy a decir que es una variabilidad que se encuentra entre 10 a 25, ¿no? Ya, y si encuentro que es más de 25, definitivamente ahí la cosa cambia, ¿no? Vamos a avanzar al siguiente gráfico para que puedan ver. Una variabilidad entre 5 a 25 es una variabilidad normal. O sea, yo he trazado mi línea de base acá, ¿no? Y veo que sobre esa línea de base, vamos a dejarlo ver. Vamos a poner que supongamos que sea ahí, ¿no? Sobre esa línea de base hay puntos que están arriba y hay puntos que están abajo.
pero esa variación no ocurre más de 25 latidos, ni tampoco es menos de 5, entonces definitivamente lo considero como normal, ¿no? Cosa que no ocurre acá, por ejemplo, ¿no? Mira, ve, acá si yo trazara mi línea de base, de repente está acá. Disculpen, como le digo, tiene que ser una línea recta, ¿ya? Sino que como estoy dibujando acá con el puntero, no me sale recto. Debería ser una línea recta. Entonces, le decía, cuando la variación ya es máxima, ¿no? O sea, ya es, perdón, en mayor intensidad, eso como si era un patrón saltatorio, ¿no? Más de 25. Esto, por ejemplo, ocurre en aquellas que si tú eres un test no estresante a una gestante de 26 semanas, por decirte, donde todavía no está maduro, como te mencionaba, esto del sistema nervioso parasimpático y simpático, ¿no? Miren, ve, está disminuida cuando la variación es menos de 5 latidos por minuto, ¿ya? Y hay una pérdida total cuando, mira, ve, ya ni siquiera hay nada de variabilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, por mucho que estén dentro de los parámetros normales, ¿ya? Entonces, se considera ya un signo ominoso, ¿no? Tanto el de bebé disminuida como el de pérdida total. Quiere decir que ese bebé se va a morir en los siguientes minutos, ¿no? Entonces, inmediatamente tengo que terminar la gestación. ¿Entienden? Entonces, definitivamente, no es solamente decir que está dentro de lo normal, o sea, no es solamente decir que está dentro de 110 y 160. Puede estar como en estos casos, ¿no? De repente yo cometí el error de escuchar solamente los latidos acá, mira, ven, en todo este lazo de tiempo, en 2, 3 minutos, y estaban, entre comillas, no, sí, mira, está entre 120 y 130, por ahí, está normal. Y no tuviste la precaución de repente escuchar un tiempo mayor y no lo cogiste acá, donde estaba en la parte inferior, ¿no? O no te diste cuenta de que no tenía nada de variabilidad, entonces de repente ese bebé se te puede morir en los siguientes minutos. Entonces, por eso es que es muy importante tener de todas maneras que registrar, ¿no? Secuencialmente y escuchar los latidos intermitentemente, no escucharlos pues ahorita, después a 2 horas, después a 3 horas, no, sino cada 15 minutos aproximadamente con la intención de tratar de reconocer, ¿no? De repente si hay algunas caídas, como esta de acá, ¿no? Como esta de acá, donde ya hay una pérdida total, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esto es, por ejemplo, un registro, ¿no? ¿Ya? Como verán, miren, ve, acá hay una variabilidad normal, tal como nos describe, ¿no? Está amplificada. Igual cada cuadrito normal entre 5 a 25, entonces no hay ningún problema, ¿no? Acá la variabilidad disminuida, ¿no? O mínima, menos de 5, te das cuenta que no pasa ni siquiera la mitad del cuadrado, ¿está bien? No pasa la mitad del cuadrado, y obviamente se considera una variabilidad mínima, ¿no? Una variabilidad disminuida. El otro criterio que tenemos que nosotros conjugar es las aceleraciones. Las aceleraciones van a ser aquellas incrementos de los latidos cardíacos fetales, ¿no? ¿Ya? Básicamente, ¿cuál? Como decimos en gestaciones más tipo de pruebas de bienestar fetal, ¿no? Cuando tenemos un incremento de 15 latidos por minuto por un tiempo de 15 segundos o más, ¿no? Pero menor a 2 minutos, ¿está bien? Entonces, eso va a ser una aceleración, ¿no? Por ejemplo, igual, yo trazo mi línea de base acá, probablemente vaya a estar acá, ¿está bien? Y mira, el bebé se mueve y los latidos comienzan a acelerar, ¿sí? Es una reacción normal, no es como que tú te pones a correr, también tu corazón se acelera. Lo mismo está sucediendo acá, ¿no? El bebé se está moviendo y su corazón se acelera. Es lo que yo esperaría encontrar siempre, como una respuesta fisiológica normal de adaptación del feto, ¿no? ¿Está bien? Ahora, para ser considerada una aceleración, que tiene que existir? Que estos latidos, como dice acá, tienen que ser mayor a 15. Si yo dije que mi frecuencia cardíaca fetal basal estaba en 150, entonces esto tiene que llegar por lo menos hasta 165, ¿no? ¿Ya? A más, para poder ser considerado una aceleración. ¿Qué pasa si de 150 pasó a 140, sí, pues de 150 pasó a 160? No es una aceleración porque no ha pasado los 15 latidos por minuto, ¿entienden? Y obviamente también, como decíamos ahí, tiene que durar más de 15 segundos y menor a 2 minutos, ¿no? Porque si dura más a 2 minutos ya se puede considerar ya es una nueva línea de base, ¿no? Podría ser una nueva línea de base, ¿ya? Muy bien, entonces eso con respecto a las aceleraciones. Con respecto a las desaceleraciones es todo lo contrario, ¿no? O sea, ya no vamos a hablar de la línea hacia arriba, sino de la línea hacia abajo, ¿está bien? Entonces, esta desaceleración va a tener lo mismo, la misma definición con respecto a la cantidad, ¿no? Van a ser sobre la línea de base 15 latidos hacia abajo, o más de 15 latidos hacia abajo, ¿no? Igual, en mi ejemplo, tengo 150, ¿no? Me baja a más de 135, por decir de 130, eso ya es una desaceleración, ¿está bien?
y acá el tiempo tiene que ser un poquito mayor, ¿no? 30 segundos. O sea, demora nuevamente en recuperarse y regresar a su normalidad 30 segundos después. ¿Está bien? Ahora, estas desaceleraciones ya no las relacionamos con los movimientos como lo hacíamos con las aceleraciones, sino generalmente lo relacionamos con las contracciones. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá tengo contracciones, ¿no? En la parte inferior, y acá arriba tengo desaceleraciones, ¿no? ¿Está bien? Esto, obviamente, estas flechitas hacia arriba son los movimientos, pero son los movimientos, ¿qué movimientos? Son los movimientos que la madre los ha registrado. ¿Por qué se pinta una flecha hacia arriba? Porque a la madre, al momento de poner el monitor, le dan un botoncito en el cual cada vez que ella sienta que se mueve su bebé, tiene que apretar. Y obviamente la máquina lo registra, ¿no? Ahí en ese momento. Justo en ese momento lo registra como de una forma de flechas. Entonces mencionábamos de que las desaceleraciones se relacionan con las contracciones. Hay algunas que son fisiológicas, como las desaceleraciones tempranas, o DIC1, en la cual sube la contracción, ¿no? Obviamente la contracción va a tener todas unas características, va a tener un punto más alto, ¿no? Va a tener un pico de la contracción y nuevamente otra vez se va a relajar el útero y va a regresar a su tono basal, ¿no? En el caso de las desaceleraciones va a ocurrir todo lo contrario, va a tener un punto más bajo, ¿no? Y nuevamente otra vez después, luego de eso se va a recuperar, ¿no? ¿Está bien? Podemos tener DIC1, DIC2, desaceleraciones prolongadas o desaceleraciones variables. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. Básicamente tenemos acá los tres tipos, temprana, variable y tardía, ¿no? ¿Está bien? Temprana cuando coincide, netamente, ¿no? Coincide la contracción con la desaceleración. Tardía cuando la contracción se presenta antes de la desaceleración. ¿Está bien? Perdón, este sería tardía, perdón, ¿no? La contracción y después la desaceleración, ¿no? Contracción, desaceleración, contracción, desaceleración, ¿sí? Y vamos a decir que es variable, acá en la imagen del centro, cuando no tiene ningún tipo de correspondencia. Puede de repente darse una contracción y al momento de repente no se da una desaceleración, se da después, se da antes, o sea, es algo indistinto. No hay ninguna relación que ocurra, ¿no? Entonces, a eso se llama variable, ¿no? Cada uno de ellos, obviamente, tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Si yo encuentro DIC1, ¿qué voy a entender? Como dice acá, es durante la contracción por un reflejo vagal de la compresión de la cabeza fetal, ¿no? O sea, cada vez que hay una contracción, la cabeza se mete más y esa cabeza se puede comprimir y finalmente me puede representar como una desaceleración, ¿no? Si tengo una desaceleración tardía, eso sí ya es un signo, o podría entenderse como un signo de sufrimiento, como un signo de hipoxia, ¿no? Muchas veces interpretamos esto cuando tenemos desaceleraciones tardías, en más del 50% de las contracciones, como una insuficiencia placentaria, ¿no? Y obviamente eso también nos obliga a tener que terminar la gestación por vía alta, ¿no? Y las variables, más que todo, están relacionadas muchas veces a problemas de cordón, ¿no? El cordón umbilical se comprime durante la contracción, obviamente corta el flujo sanguíneo, corta el pasaje de oxígeno, y eso nos lleva también a tener este tipo de manifestaciones, ¿no? O de representaciones. ¿Está bien? Acá más de lo mismo, está bien, vamos a avanzar un poquito para poder avanzar de ecografía porque estamos ya, falta 10 minutos. Acá se ve bastante, es bastante notorio cómo, ¿no? Aumenta la contracción y obviamente coincide, son imágenes en espejo, se mencionan, ¿no? ¿Está bien? Aumenta la contracción y obviamente hay una desaceleración que es coincidente. En el caso del DIC2, ¿no? Se dio la contracción, ¿no? Pasaron unos segundos y recién comienza la desaceleración. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el DIC2, ¿no? Y el DIC3 decíamos que es algo indistinto, ¿no? O sea, se da contracciones y se puede dar desaceleraciones indistintamente antes, después, durante de la contracción, ¿no? Básicamente también acá igual lo mismo, ¿no? Tratando de reforzar cómo es que se produce este tipo de desaceleraciones, ¿no? Hablamos de desaceleraciones prolongadas cuando pasamos esos 2 minutos, ¿se acuerdan? Decíamos porque una aceleración o una desaceleración tiene que tener un tiempo máximo de 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Que antes de los 2 minutos tiene que haber regresado a su línea basal. Pero cuando esta ya ha pasado por más de 2 minutos, sobre todo en caso de las desaceleraciones, vamos a hablar de una desaceleración prolongada. ¿Está bien?
Entonces, tú puedes tener de repente un caso de un feto que está viendo normal y comienza a hacer una desaceleración. ¿Es para que te asustes? No. Es para que seguir monitorizando y pueda hacer que en el lapso de 10 minutos, ¿no? Regresione, ¿no? Está bien, nuevamente otra vez a su normalidad, ¿no? El problema viene que si es que pasan los 10 minutos y esto ya no ha reaccionado, se ha quedado ahí sí definitivamente tienes que terminar la gestación, ¿no? Entonces, entre 2 a 10 minutos se va a considerar desaceleración prolongada. Más de 10 minutos ya es un cambio de la línea de base y ya podría corresponder de lo que inicialmente era una taquicardia, una línea de base normal, a una bradicardia. ¿Ya? Otra de las cosas que también a veces se presenta es la onda sinusoidal, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace un momento. No es suficiente con que estén dentro del límite, dentro de los límites normales, ¿no? Como verán, por ejemplo, acá tenemos estos latidos entre 120, ¿no? Y 160. Pero, miren, ve qué tipo de patrón tiene, ¿no? O sea, simplemente son ondas, ¿no? Como si fueran olas, ¿no? Se sube y baja, pero no hay nada de variabilidad, ¿entiende? Entonces, este patrón, por ejemplo, es un patrón bastante ominoso. Quiere decir que ese bebé está en un alto grado de sufrimiento y que se puede morir tranquilamente, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? Vamos a interpretar básicamente en que si es reactivo o no reactivo, ¿no? ¿Está bien? Acuérdense, decíamos que hay 5 parámetros, los latidos, la variabilidad, ¿no? Bueno, la línea de base, ¿no? La variabilidad, los movimientos, las aceleraciones y las desaceleraciones. Cada uno de ellos va a tener 2 puntos, ¿no? Y y de acuerdo al puntaje que podamos obtener, ¿no? Puede tener 0, 1, 2, de acuerdo al puntaje que vamos a obtener, vamos a decir si el feto es reactivo o no es reactivo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo vamos a decir que un feto es reactivo? Cuando dice que tenga por lo menos 2 movimientos fetales en 20 minutos, cuando hay aceleraciones, ¿no? De este feto, ¿ya? Y cuando hay ausencia de desaceleraciones, ¿no? Y ojo que los latidos tienen que estar dentro de lo normal. No reactivo, cuando tenemos, por ejemplo, trazado de 40 minutos sin movimientos fetales, ¿no? Ausencia de aceleraciones, ¿no? Cuando hay una variabilidad disminuida o ausente, o cuando la frecuencia cardíaca basal inclusive puede ser normal, ¿no? Que es algo que lo vengo repitiendo, ¿no? No hay que confiarnos porque lo encontramos dentro de lo normal, sino también hay que ver las demás condiciones como la variabilidad o el tipo de patrón que se grafica, ¿ya? Se hace así esta prueba del test no estresante. Básicamente tenemos a la paciente de lado, ¿ya? Primero le tomamos funciones vitales, que son muy importantes. Colocamos el monitor, como verán, tiene 2 sensores, ¿no? En la cual uno va sobre la zona donde se pueden percibir los latidos y el otro va en el fondo uterino para poder percibir obviamente la intensidad, ¿no? Y como verán, acostadito hay una maquinita que es la que nos ayuda a registrar hacer el registro de los latidos, ¿no? Se considera que es de una manera indirecta, ¿no? Porque obviamente no tenemos contacto directo con el feto, solamente es a través del abdomen, nada más, ¿no? Y obviamente son registros que nos pueden dar alguna idea según los hallazgos que podamos encontrar, ¿no? Como le mencionaba, este es el aparato, ¿no? Aquí tiene 2 sensores, un sensor en el fondo donde va a medir la intensidad de la contracción y el otro donde podemos captar los latidos, ¿no? A su vez, también se pueden captar también los movimientos fetales. Sucede que a veces la paciente es igual, como le decía hace un momento, viene a la emergencia diciendo que su bebé no se mueve y cuando le pones la máquina sí registra los movimientos. O sea, no me refiero al ecógrafo, que obviamente donde vamos a ver los movimientos, sino a la máquina misma, a esta misma máquina, que también igual estos sensores tienen la capacidad de poder registrar los movimientos del feto, ¿no? Obviamente por movimientos de la superficie abdominal, ¿no? Y con ello obviamente podamos tener algún registro más exacto, ¿no? El test estresante básicamente va a ser lo mismo, con la diferencia que vamos a tener que colocarle oxitocina para generar contracciones, ¿no? Muchas veces en el test no estresante, simplemente hay veces no hay ni siquiera contracciones, ¿no? Entonces, es simplemente un registro del estado, digamos, basal, cómo encontramos, ¿no? Para el test estresante sí necesitamos de todas maneras colocar oxitocina, ¿no? Generar contracciones, ¿no? Y ver cómo reacciona ese corazón ante las contracciones que pueda estar presentando, ¿no? ¿Ya? La prueba, bueno, se llama prueba de Posey. Básicamente acá tenemos, si en el test no estresante, decíamos de reactivo o no reactivo, acá vamos a hablar de prueba negativa o prueba positiva, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo con respecto a las contracciones? Que deben ocurrir 3 contracciones
espontáneas de 40 segundos o más en 10 minutos. O sea, yo tengo que comenzar a colocar oxitocina y tratar de lograr ese tipo de contracciones, ¿no? A veces no se logra, a veces el útero, por mucho que lo estimules, no llegas a tener contracciones. Si no se llega, no se hace el registro. Pero si llegamos a tener 3 contracciones en 10 minutos, ahí sí puedo hacer mi registro, ¿no? Como les decía hace un momento, la prueba puede ser negativa, sobre todo si es que entendiendo que el bebé está bien, ¿no? Y puede ser positiva si es que por ahí encuentro algún signo que me pueda orientar a que está, está comprometido, ¿no? El monitoreo fetal intraparto, tanto el test estresante como no estresante, se supone que la paciente no está en trabajo de parto. En el monitoreo fetal intraparto ya es diferente, o sea, vamos a colocar lo mismo, ¿está bien? Vamos a colocar el mismo aparato, el registro va a ser el mismo, pero obviamente la forma de interpretación es completamente distinta, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer un monitoreo fetal intraparto? Voy a poner, por ejemplo, puedo monitorear la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y esto lo puedo hacer de una forma electrónica continua, con el aparatito este que le mencionaba, el monitoreo fetal, o puedo escuchar los latidos cada cierto tiempo, ¿no? ¿Ya? Puedo medir el pH del cuero cabelludo también igual, que era una prueba, ¿se acuerdan? Para poder ayudarnos a determinar si está en sufrimiento o no, o puedo hacer una oximetría de pulso fetal. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Perdón un momentito, chicos. Ya, la ocultación intermitente es básicamente eso, ¿no? O sea, simplemente la persona que está controlando, monitorizando el parto, tiene que ir escuchando los latidos, ¿no? Cada 15 a 30 minutos nada más, ¿no? Y obviamente registrarlo, ¿no? A eso nos referimos con ocultación intermitente. El otro es el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal. Como verán, es el mismo equipo, ¿ya? Igual los mismos sensores, ¿no? Y la diferencia es que va a ser un registro continuo, ¿no? Tiene sus, digamos, sus beneficios, porque obviamente te puedes dar cuenta de cada una de estas variaciones que hemos visto de los latidos. Tiene sus, digamos, sus limitaciones con respecto a la paciente, porque la paciente ya no se va a poder movilizar, no va a tener que estar echada y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, igual de todas maneras, la sensibilidad tampoco no es muy buena, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay algunos errores con respecto a ella. Ahora, ese es el externo. Este de acá es el interno, ¿está bien? El interno se basa básicamente en la electrocardiografía. Como verán, miren, ¿ve? Tienen acá como una especie de un electrodo que se tiene que introducir dentro de la cabeza fetal, ¿no? O sea, bueno, no dentro de la cabeza, sino dentro del útero, ¿no? Tener contacto con la cabeza fetal. ¿Está bien? Con la intención de comenzar a captar ondas, que más o menos vamos a tener un electrocardiograma, perdón, encefalograma fetal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, con eso es que yo voy a poder también igual hacer mi análisis de cómo van los latidos y todo ello, ¿no? Es algo más complejo, simplemente se lo menciono como para que tengan una idea, que también existe este tipo de pruebas, pero es más exacta. Pero de todas maneras igual requiere otro tipo de logística y otro tipo también de interpretación, ¿no? ¿Ya? Ahora, con respecto nuevamente al monitoreo fetal intraparto, igual los latidos van a ser los mismos, ¿no? De 110 a 160 de normalidad, mayor a 160 menor a 110 bradicardia, ¿no? La variabilidad también va a ser lo mismo, y vamos a tener periodos de aceleración y desaceleración, ¿no? Acá ya lo vamos a manifestar como categorías, ¿está bien? Ya no vamos a hablar de reactivo o no reactivo, que era el test estresante, o positivo o negativo, que era el test estresante, ¿no? Vamos a hablar de categoría 1, categoría 2 y categoría 3, ¿no? Básicamente, categoría 1 es un feto que está bien, ¿no? Que no hay mayor problema. La latido dentro de lo normal, la variabilidad también igual, ¿no? Desaceleraciones tempranas de repente no las hay, ¿no? Y hay aceleraciones que es lo que uno quisiera, ¿no? ¿Está bien? La categoría 2
vamos a tener que ya hay una cierta alteración, ¿ya? Como por ejemplo, podemos tener bradicardia sin disminuir la variabilidad, ¿no? Puede haber taquicardia, ¿ya? Puede haber algunos otros cambios que, como verán, eh, se pueden obviamente ir presentando de acuerdo a cómo el bebé se va comprometiendo, ¿no? De aceleraciones, ¿no? Ausente luego de estimulación fetal, ¿no? A veces cuando determinamos que el feto de repente no se está moviendo o no está teniendo algún tipo de respuesta, se hace algún tipo de estímulo, como estimulación vibroacústica, o sea, un aparatito que pase una cierta vibración a través del abdomen, del útero, ¿no? Como para que lograr una reacción en el feto, ¿no? Y a veces eso provoca aceleraciones, que en este caso no lo vamos a encontrar, ¿no? Desaceleraciones también igual lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y la categoría 3 obviamente ya vamos a encontrar pues signos que nos hagan sospechar de que hay un compromiso mayor, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener ausencia de variabilidad, ¿no? Desaceleraciones tardías, desaceleraciones variables, bradicardia, el patrón sinusoidal, que era obviamente lo que les comentaba, que era un sinominoso, ¿no? Y como verán acá se asocia, como dice, un alto riesgo de encefalopatía neonatal y parálisis cerebral y acidosis, ¿no? Entonces, estas son la forma de más o menos tratar de informar, obviamente, qué es lo que ocurre con un monitoreo fetal intraparto, ¿no? El 1 normal, el 2 ya tengo algunos signos, ¿no? Probablemente de hipoxia, en el 3 sí definitivamente ya el bebé está complicado y obviamente hay que ver la forma de terminar lo más pronto la gestación, ¿no? Con respecto al VIH, ¿se acuerdan? Perdón, a pH, decíamos de que tenemos que obtener una muestra del cuero cabelludo, ¿no? Y eso simplemente lo mandamos a analizar como cualquier examen de, de pH, ¿no? Y obviamente eso ya nos dará un valor y de acuerdo a eso tenemos una interpretación, ¿no? ¿Está bien? Se considera, como dice normal, cuando tenga más de 7.25, si está entre 720 y 725, ¿no? Es una zona prepatológica, ¿no? Y si menos de 720, sí está definitivamente patológico, ¿no? Y ahí sí, hoy, acuérdense, hay que tomar alguna medida inmediata, ¿no? La oximetría de pulso, ¿ya? Ese es igual como en nosotros, vamos a determinar la saturación arterial de oxígeno, pero en este caso vamos a determinar la sangre del feto, ¿está bien? Refleja, dice, la cantidad de oxígeno disponible para el metabolismo fetal, ¿no? Y una saturación inferior menor al 30% por más de minutos es indicativo de la pérdida de bienestar fetal, ¿no? Eso con respecto a la oximetría de pulso, ¿no? ¿Ya? Ahora, para eso obviamente tendré que obtener sangre fetal, ¿no? Para poder obviamente analizarla. No voy a poder obviamente sacar, no es que le saque sangre a la madre y listo, no. Tengo que sacar sangre fetal, ¿no? ¿Ya? Ahora, el perfil biofísico es otra prueba que nos ayuda a determinar el bienestar fetal, ¿no? Acuérdense, el perfil biofísico, como dice ahí, nos va a dar una integridad de la función cerebral fetal, ¿no? Lo que prueba la ausencia de hipoxemia sistémica, ¿no? El compromiso fetal crónico, dice, se asocia con cambios en los patrones cardiotocográficos, ¿no? Con disminución de movimientos fetales y respiratorios, ¿no? Y con la presencia de oliguria secundaria a una centralización de la circulación fetal. ¿Cómo es eso? Este perfil biofísico no solamente me va a decir que el bebé no se mueve ahorita, ¿no? Sino me va a decir obviamente también cómo se han ido presentando los problemas a lo largo de los días o de las semanas, ¿no? Entonces, definitivamente, uno podría tener que analizar un perfil biofísico para poder saber si es que este feto tiene ya un compromiso crónico o de repente tiene un compromiso netamente agudo, nada más, ¿no? ¿Ya? Tiene variables, como le mencionaba hace un momento, movimientos corporales, el tono fetal, movimientos respiratorios, el volumen del líquido amniótico, ¿no? Y la variación de la frecuencia cardíaca fetal mediante una cardiotocografía externa. O sea, básicamente un test no estresante. ¿Está bien? Entonces, estos son son cinco parámetros en los cuales cada uno tiene, o tiene 0 o tiene 2, ¿no? O 0 cuando está alterado, 2 cuando el parámetro está dentro de lo normal, ¿no? ¿Está bien? Y finalmente me va a dar un puntaje máximo de 10, ¿no? En este caso no hay puntajes intermedios, ¿está bien? No hay puntajes impares, por decirlo así, ¿no? Todos los puntajes son netamente 2, 4, 6, 8, 10, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es el primero que se va a alterar? De los 5 valores, el primero que se va a alterar son los movimientos respiratorios. Luego vamos a seguir con los movimientos de extremidades y finalmente se va a comprometer el tono fetal. ¿Saben? Esa va a ser la secuencia clásica de compromiso a nivel del perfil biofísico, ¿no?
Cuando tenemos ya un cambio en la, en el líquido amniótico, en la cantidad de líquido amniótico, ahí sí obviamente vamos a entender que hay ya un sufrimiento fetal crónico, ¿no? El que hay un cambio en líquido amniótico, tenemos que entender que ya hay una pobre perfusión renal, producto de una centralización del flujo, y que eso finalmente se traduce en que hay poca cantidad de oxígeno, ¿no? Un puntaje igual a 8 o mayor, ¿no? El riesgo, como dice asfixia fetal, es muy raro, ¿no? Mortalidad de 1 en 1000, ¿no? ¿Ya? Y solamente hay que intervenir solo por factores maternos o obstétricos, nada más. ¿Ya? Esto es con líquido normal, ojo, ¿ya? Si tenemos mayor a 8 con líquido anormal, ¿no? Como le mencionaba hace un momento, un probable compromiso fetal crónico, ¿no? Si tenemos un puntaje de 6, ¿no? Con líquido amniótico normal, es también una probable asfixia fetal, ¿ya? Son las diferentes condiciones y qué cosas se deberían de hacer, ¿no? Puntaje de 4, pues definitivamente una alta probabilidad de asfixia fetal. Un puntaje de 2 con mayor razón, ¿no? 2 o 0, ¿no? ¿Ya? Obviamente, cuanto menos perfil físico, menos puntaje, más posibilidad, obviamente, de asfixia fetal, ¿no? Y obviamente terminar que culminar la gestación lo más pronto posible, ¿no? Básicamente, mire, 4, 2 y 0, terminar la gestación, ¿no? En el anterior mencionábamos en el puntaje de 6, con un líquido normal, todavía podría existir la posibilidad, dependiendo de las semanas que yo tenga, hacer una evaluación pulmonar, esperar algún tiempito más, ¿no? En cambio, lo otro sí, definitivamente tengo que terminar la gestación. En el caso del perfil biofísico modificado, ¿ya? Acá ya no vamos a considerar los 5 parámetros que mencionábamos, sino básicamente tenemos a 2 nada más, ¿no? Y se usa el test no estresante como marcador a corto plazo y usa el líquido amniótico como marcador a largo plazo, básicamente ambos, ¿no? ¿Ya? Es, digamos, una abreviación y donde también igual tenemos una cierta interpretación, ¿no? ¿Ya? Eso con respecto al perfil biofísico. Ahora vamos a comenzar con la parte del Doppler. Básicamente, en el Doppler tenemos 3 partes que vamos a analizar: la placenta, la parte del feto y la parte de la madre, ¿ya? Es el mejor examen, como dice ahí, para evaluar la vitalidad fetal, ¿ya? Hasta el momento todavía tiene algunas nuevas, digamos, indicaciones, ¿ya? Pero de todas maneras nos da una idea casi muy exacta de cuál es el bienestar fetal, ¿no? ¿Ya? Básicamente, vamos a avanzar un poquito para ver algunas indicaciones. Decíamos que cuando vamos a hablar del compartimiento materno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las arterias uterinas. Cuando vamos a hablar del compartimiento fetal, vamos a hablar de la arteria cerebral media, el ductus venoso. Actualmente se valora el istmo aórtico, que es otro también de los vasos sanguíneos, ¿no? Y cuando hablamos del compartimiento placentario, vamos a tener a la arteria umbilical, ¿no? ¿Está bien? Entonces, que es quien nos va a dar una idea de cómo se está desarrollando o está funcionando la placenta, ¿no? El compartimiento materno, básicamente tenemos la presencia, como decía, las arterias uterinas. Por mucho tiempo se habló de la presencia de esta hendidura que es el notch, ¿no? Que actualmente ya no tiene mayor significado, ¿ya? No tiene mayor importancia, pero que básicamente lo que acá hacemos es valorar el índice de pulsatilidad, ¿no? De ambas arterias uterinas y sacar un promedio, y con eso pues tener una idea si es que hay una adecuada adaptabilidad o no de estas arterias a la gestación, ¿no? ¿Está bien? O sea, básicamente lo analizamos de esa forma, ¿no? Este no va a estar, como dice, presente hasta las 12 semanas, luego supuestamente tendría que comenzar a desaparecer, ¿ya? Con el tiempo. Como repito, actualmente si está presente a las 36, 38 semanas, no tiene mayor sentido tampoco. Lo que nos interesa más que todo es ver, obviamente, qué tanto se han adaptado a estas arterias, ¿no? Y para eso se usa, como repito, el índice de pulsatilidad. ¿Ya? Miren cómo va cambiando, aumenta la diástole, ¿no? El notch va disminuyendo, ¿ya? Definitivamente tenemos, ese es, digamos, un grado de adaptación normal que tendría que ocurrir, ¿no? Y finalmente desaparece, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo va cambiando, obviamente, la
de acuerdo a los vasos sanguíneos, miren, ¿ve? Cómo era un vaso sanguíneo al inicio de la gestación, ¿no? Cómo se va dilatando y las paredes va disminuyendo de calibre, ¿no? Perdón, de grosor, ¿no? Se va incrementando el tamaño del vaso y igual el grosor de la pared siempre tiende a ser más delgado. Esto obviamente se traduce que en el Doppler lo vamos a tener, ¿no? Con este tipo de onda, ¿no? A medida que va avanzando la gestación, en condiciones normales, ojo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando no hay una adecuada invasión, ¿no? de la placenta hacia el útero, vamos a tener esto, ¿no? Problema de residuo, problema de preeclampsia, puede haber también un desprendimiento de placenta en casos muy severos, ¿no? En el caso del Doppler, en compartimento placentario, decíamos de que ya ahí vamos a analizar las arterias umbilicales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, las arterias umbilicales son las que nos van, obviamente, a dar una idea de cómo es que se está dando este tipo de aporte de oxígeno del útero, ¿no? A través de la placenta, ¿no? ¿Está bien? Miren cómo son las ondas, cómo van cambiando a medida que va avanzando la gestación, ¿no? Son ondas un poco elevadas, ¿no? Picudas se dice, con casi nada de diástole, ¿no? De 16 a 25 semanas. Y finalmente, a medida que va avanzando la gestación, ¿no? Igual se va incrementando la diástole, va disminuyendo la resistencia, va llevando mayor cantidad de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Eso es lo ideal, ¿no? Que tenga índice de resistencia bajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo encuentro, a las 40 semanas, encuentro una onda, ¿no? Similar por decirte, a las 40 semanas, una onda similar a esta? Definitivamente tengo que pensar que no hay un adecuado aporte de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Muy bien, en el caso del compartimento fetal, decíamos que lo que tenemos que ver es la arteria cerebral media, ¿no? Y el ductus venoso, ¿no? ¿Está bien? Recordarán que es el ducto venoso, ¿no? En su clase de fisiología fetal probablemente ya les hayan mencionado, ¿no? Miren cómo la cerebral media también igual, ¿no? Lo que tenía una alta resistencia va disminuyendo su resistencia al final, ¿ve? A medida que va avanzando la gestación, con la intención de que igual también le vaya llegando oxígeno, ¿no? ¿Ya? Bueno, esta diapositiva se ha movido, ha cambiado esta diapositiva, ¿no? Perdón, se ha alterado en el orden. Muy bien, el ducto venoso también igual, cómo se va alterando a medida que va avanzando la gestación, ¿no? ¿Está bien? Lo ideal es siempre tratar de tener ondas positivas, ¿no? ¿Ya? Miren, este es un cuadro en el cual trata de resumirnos cómo se van dando los cambios a nivel que se va presentando el sufrimiento fetal, ¿no? Tanto en la arteria umbilical, en la cerebral media, en el ducto venoso, ¿no? Miren, ve cómo comenzamos en el umbilical, se va haciendo cada vez, se pierde la diástole, ¿no? Después se hace retrógrada, miren, ¿ve? Se hace retrógrada, ¿no? Lo mismo va a pasar en la cerebral media, miren, ¿ve? Al inicio tiene un índice de resistencias altos, después comienza a bajar su índice de resistencia con la intención de captar la mayor cantidad de oxígeno, que le llegue mayor cantidad de sangre. El ducto venoso lo mismo, ¿no? Miren, ¿ve? Al final también se hace retrógrado, ¿no? La onda se hace retrógrada, y así, ¿no? El líquido amniótico comienza a disminuir, las respiraciones también igual comienzan a disminuir, el tono también igual del feto comienza a disminuir, ¿qué cambios tenemos en el electrocardiograma? Igual, ¿no? De lo que inicialmente teníamos una variabilidad ciertamente normal, miren cómo se va comprometiendo, va cambiando, ¿no? Disminuye la variabilidad, hay desaceleraciones muy pronunciadas, ¿no? Y ojo que esto, como le mencionábamos, en el transcurso del tiempo, de acuerdo a cómo se va presentando la hipoxia, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar un poquito, creo que esta parte ya es básicamente la parte final. Sí, bueno, acá un par de estudios, pero bueno, ese es para que lo tengan ahí y puedan más o menos saber de estas pruebas más o menos cuáles son las más útiles. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? Sé que algunos tenían otra clase, disculpen que me haya prolongado más, pero antes este tema se daba en dos clases diferentes, sin embargo lo han unido y bueno, tenemos que tratar de hablar de todo, ¿no? ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces creo que ahí nos